a dar inicio entonces el día de hoy a nuestro tema, al cual he titulado El Cordero y el León. Algunas personas son propiamente como leones, resueltas, valientes, fuertes, muy, se siente luego su animosidad. Y otras pues son como corderitos, amables, mansos, sumisos. Y todos nosotros debemos ser una mezcla divina, un equilibrio perfecto de ambos, de ser como leones, pero también de ser como corderos. Y tenemos que aprender a saber cuándo ser como un león y cuándo ser como un cordero. Pero la pregunta que propiamente podemos hacer, ¿cómo podemos ser en una sola persona, uno mismo, a la vez cordero y león? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, estaba yo checando el dato de, no sé si ustedes han visto la película o han leído posiblemente el libro de Las Crónicas de Narnia. El autor fue Carl Lewis, al que he citado en muchas ocasiones, un escritor muy prolífico del cristianismo. Dios le ha permitido pues tener una visión muy clara de la palabra de Dios y ha venido a dar una cantidad de comentarios y escritos que alientan de alguna manera y nos permiten ir viendo un poco más la luz, no porque Él sea el Espíritu Santo, no porque Él tenga poder o autoridad, no, sino porque Dios de alguna manera utiliza a personas muy particulares para, a través de la inteligencia que Dios les dota, pues de poder hacer algún comentario y traernos una luz mayor. Pero bueno, en este libro de Las Crónicas de Narnia, Carl Lewis describe a un león que lo llama Aslan, y este león representa a nuestro Señor Jesucristo. En el más famoso de los libros, porque las Crónicas de Narnia se dividen en varios tomos, el libro más famoso de estas crónicas se llama El León, la Bruja y el Armario. Y en ese libro, justamente Aslan es sacrificado. Y bueno, dice ahí, voy a citar algunas partes del libro para poder poner un contexto de lo que yo quiero explicar el día de hoy acerca de este tema. Dice en el libro, átenlo, he dicho, repitió la bruja blanca. Hay que afeitarlo primero, hay que raparlo primero. Pónganle el bozal, dijo la bruja. Y tantas como eran las criaturas que lo rodeaban, para asestarle patadas, golpes, escupirle y burlarse de él, empezaron a arrastrar al atado y amordazado león hacia la mesa de piedra. O sea, nosotros la conocemos como el arad o como la piedra de sacrificio. Sigo citando el libro. Después, en ese instante oyeron a su espalda un fuerte ruido, un enorme y ensordecedor crujido. La mesa de piedra estaba rota en dos pedazos con una enorme hendidura que la recorría de extremo a extremo. Allí, brillando bajo la luz del amanecer, más grande de lo que lo habían visto antes, sacudiendo la gran melena, que al parecer había vuelto a crecer, estaba el propio Aslan. Este mismo Aslan les dice que cuando una víctima voluntaria que no ha cometido ninguna traición fuera ejecutada en lugar de un traidor, la mesa se rompería y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso. Bueno, vamos a ver por qué hice esa cita. En el libro de Apocalipsis vemos a Jesús en pie en el centro del trono del cielo. Fíjense bien, Él justamente es el león y el cordero. Él es triunfante, ha vencido, fue sacrificado. Y de una manera imaginativa y poderosa, por ejemplo, Carl Lewis muestra en ese libro cómo Jesús puede ser a la vez el león de la tribu de Judá y un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Eso lo vamos a leer en el libro de Apocalipsis en un momentito. Y bueno, pero antes vamos a el libro de Proverbios, capítulo 30, del versículo 11 al 23.
Aquí la palabra de Dios nos enseña a que tú y yo vamos a ser limpios y somos limpios por el poder y la acción del Cordero que fue sacrificado para bendición nuestra, para que tú y yo pudiéramos venir a la limpieza de nuestra existencia. Y dice la palabra de Dios, Proverbios 30, versículo 11 en adelante. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, perdón. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. De repente es bien curioso el leer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero al comprender todo esto, con un buen comentario bíblico, con una buena estructura de ideas, con un buen contexto, todo lo que leemos y que de repente como que no cuadra en nuestro actual tiempo, pues vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Nosotros necesitamos ser limpios de nuestro pecado, de nuestra impureza, tal como lo describe ahí el autor de Proverbios en el versículo 12, y que dice que esta impureza del pecado se presenta bajo muchos aspectos diferentes. Por ejemplo, el no prestar la debida obediencia a nuestros padres ni bendecirlos. Lo leímos ahí en el versículo 11, 12 y 17. También es el orgullo, el cual puede venir en forma de ojos que miran altivos, con desdén, de esas personas que siempre miran por encima del hombro, ¿verdad? Dice el versículo 13, no seas tan rígido y pienses que eres mejor que todo el mundo. Nosotros tenemos que en humildad reconocer que sin Cristo, que sin Dios, somos nada, mis amados hermanos, y que no tenemos de qué enorgullecernos, de qué mostrar ni siquiera altivez ni soberbia, porque nosotros entendemos que el único que tiene que llevar toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor. Nosotros en humildad debemos de estar viendo nuestra condición verdadera como Dios nos ve. Amén. Entonces, también el hecho de que la impureza de nuestro pecado se presenta al no cuidar a los pobres, a los menesterosos, a los necesitados. Y recuerden que hemos hablado acerca de la pobreza y la necesidad que no propiamente debe ser o tiene que caer en la situación económica. Muchas ocasiones sí es de esa manera, pero nosotros podemos ver que hay una gran necesidad espiritual, hay una gran necesidad de salvación, hay una gran necesidad de la relación personal con Dios, que nosotros tenemos que cuidar de esas personas, tener misericordia y llevarles la palabra. Si no, desgraciadamente ahí se ve nuestra condición pecaminosa, ¿verdad? También, mis amados, la impureza de nuestros pecados se presenta bajo la condición de la inmoralidad sexual, el cual se justifica ese pecado sexual a sí mismo diciendo, como dice la mujer adúltera, ¿verdad? Después de que fornicó, después de que adulteró, dice, nada más se lava y dice, nada malo he hecho, no tienen de qué acusarme, yo no hice nada, estoy limpia, pero nada más de la piel, porque la realidad de su condición espiritual pues es
pecaminosa, ¿verdad? Muchas veces nosotros pretendemos hacer lo mismo en actitudes equivocadas. Hay gente que todavía pasa por la situación de pornografía, de adulterio, de fornicación, de lascivia, y piensa que con el hecho de nada más darse un baño, hacerse un aseo superficial, está libre de culpa delante de Dios. Y pues eso no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que venir a ser limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el no reconocer la necesidad de ser limpios o limpiados es el peor estado en el que podemos estar. Así lo dice el versículo 12. Ser limpiados de nuestros pecados es una cosa maravillosa, hermanos, porque nos da libertad, porque nos quita el peso de la culpabilidad, de sentirnos limpios, saber que cuando venimos delante de Dios y confesamos nuestros pecados, nos ponemos a cuentas con el Señor quita toda esa carga de pecaminosidad de nuestra vida y nos permite caminar de una manera ligera, pronta, para poder seguir haciendo las cosas que verdaderamente corresponden a los hijos de Dios. En el pasaje del Nuevo Testamento que vamos a ver el día de hoy, ahí en Apocalipsis, vamos a ver a toda la creación adorando al Cordero, porque ha sido sacrificado. Y dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 5:9, que vamos a leer a continuación, dice: y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y ahí estamos ustedes y yo, gloria a Dios, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesús es la que nos limpia de todo pecado, según la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Ahora ustedes y yo, por la fe que hemos ejercido en Cristo, nuestro Señor y Salvador, hemos aceptado y hemos recibido la gran bendición de que al ser limpios por la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y ahora vivimos en libertad. Ya no somos más esclavos del pecado. Ahora nosotros voluntariamente hemos decidido venir a ser esclavos de Dios por amor, esclavos de Jesucristo. Una palabra griega que se utiliza para describir a la esclavitud, pero esa esclavitud que ahora nosotros hemos decidido tener es la de doulos. Entonces, nosotros hemos venido a dar nuestra vida y decidimos ser esclavos de Cristo, pero ahora por amor, por deseo propio, por voluntad propia, porque comprendemos que al ser siervos de Jesucristo tenemos bendición, tenemos salvación, tenemos vida eterna. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Vamos a orar, mis amados hermanos, para que no seamos solamente puros a nuestros propios ojos. Muchas ocasiones ustedes y yo tenemos concepciones diferentes de nuestras acciones y hay veces que nosotros mismos como que nos vemos bien para nuestra propia opinión, pero hay que pedirle a Dios que no solo seamos puros bajo nuestra propia opinión o bajo nuestros propios ojos, sino que verdaderamente Él nos limpie constantemente mediante la sangre del Cordero que nos ha comprado para Dios. Y no es porque la sangre del Cordero no tenga poder de limpiarnos de una sola vez y para siempre. Tiene el poder suficiente para eso y más. El detalle es que como nosotros seguimos caminando en esta vida, de repente pues nos volvemos a ensuciar. Es como cuando salimos de nuestra casa, nos hemos bañado, nos hemos limpiado correctamente, cambiamos nuestras ropas, salimos perfectamente limpios a la calle, al quehacer de cada día. Y vamos caminando y no basta que por ahí pase un carro cerca de un charco y ¡paz! Nos ensucia, ¿verdad? O no basta que por ahí vayamos pasando por alguna situación, tengamos que hacer algo y nosotros mismos seamos los que nos ensuciamos. ¿Qué tenemos que hacer llegando a casa? Pues volver a limpiarnos y quedaremos nuevamente limpios físicamente. Bueno, espiritualmente, Cristo nos ha limpiado completamente, pero en las actividades del día a día, en lo cotidiano, pues desgraciadamente hay ocasiones en que nosotros cometemos pecado. Y no nos basta, mis amados hermanos, regresar a los pies de Cristo
pedirle perdón y Él nuevamente limpia nuestra existencia. Esto no nos da derecho a tener una vida pecaminosa o un estilo de vida pecaminoso, que ya como que adrede estemos pecando y pecando, porque sabemos que Cristo nos limpia, su sangre tiene poder para eso. O sea, sí tiene poder para eso, pero nosotros no debemos abusar de esa condición, ¿ok? Entonces, vamos a leer del libro de Apocalipsis, capítulo 5, del versículo 1 al 14. Aquí se nos enseña cómo debemos adorar al Cordero, que también es un león. Amén. Entonces, vamos leyendo. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso, mis amados hermanos. La verdad es que este pasaje bíblico a mí es el que más me ha marcado gloriosamente, para ver la gran dignidad de nuestro Señor Jesucristo, para ver el poderío, la grandeza, la autoridad, para ver en quién hemos creído, mis amados hermanos, en quién hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. Miren, a veces nos encontramos actuando como un cordero, cuando deberíamos de ser como leones. Actuamos mansamente cuando deberíamos de estar resueltos, fuertes, valientes, para enfrentarnos en el día a día, para enfrentar a nuestros enemigos, al enemigo de nuestra vida, a nuestra carne, al mundo entero. Perdón, en otras ocasiones actuamos como un león cuando tendríamos que ser más apacibles, como un cordero. De hecho, la verdad es que a veces somos demasiado bravos cuando deberíamos de ser muy amables, cuando deberíamos mostrar mansedumbre, cuando deberíamos de ser sumisos. Bueno, pues Jesús, nuestro Señor Jesucristo, derrotó a poderosos oponentes con una valentía de león. Por ejemplo, cuando echó a los cambistas del templo, ¿se acuerdan? Cuando entró al templo y dijo: han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Y corre a todo mundo, ¿verdad? Voltea las mesas, se molesta realmente y expone su molestia de una manera muy
¿cómo se llama? Valiente, autoritaria, como debe de ser, ¿ok? Pero por otro lado, por ejemplo, con la mujer que fue sorprendida en adulterio, ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, del versículo 1 al 11 nos lo narran, pudo ser inflexible, pudo haber dicho, le merece la muerte, ¿verdad? Pero en vez de eso, fue misericordioso, fue amable, se presentó y se mostró como un cordero, ¿verdad? Entonces, el gran reto para todos nosotros, para ti y para mí, pues es seguir el ejemplo de aquel a quien adoramos, de aquel a quien amamos. ¿A quién amas tú? ¿A quién adoras? ¿Quién es el motivo de tu fe? ¿Quién es el objetivo de tu fe? Jesucristo mismo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahora, vamos a preguntarnos, piensa un momento, ¿qué está pasando en el cielo en este preciso instante? En este momento, ¿qué está pasando allá? Bueno, pues el apóstol Juan nos dice que cuando ve el cielo, contempla a millones de personas adorando a Jesús. Esto lo vamos a ver el lunes, van a ver qué gloriosa manifestación de lo que el lunes vamos a ver. Y están adorando a Jesús, al gran león de Judá, de la tribu de Judá, quien también es un cordero. Curiosamente, vemos cómo Jesús es la clave para entender la historia de la humanidad y la salvación y redención de la propia humanidad. Entonces, fíjense, en la tierra, honestamente nos resulta muy difícil comprender lo que está pasando. No tenemos nosotros la capacidad mental como para poder comprender lo que pudiera estar sucediendo en el cielo, como para poder comprender, por ejemplo, cuáles son los planes y los propósitos de Dios para la historia de la humanidad y la salvación de la misma, o cuáles son los planes de Dios y sus propósitos para tu vida, para mi vida. De repente no logramos comprender todo eso porque los pensamientos de Dios son insondables, mis amados hermanos. No tenemos nosotros la capacidad de poder comprender toda esa grandeza. Imagínense nada más, por ejemplo, se nos habla de el rollo que está sellado con 7 sellos, ahí en Apocalipsis 1. Y mis amados, probablemente se ha estudiado, los grandes teólogos han hecho el comentario de que representa posiblemente los planes y los propósitos de Dios para la humanidad, para la historia humana y para su redención. Vemos cómo se hace una declaración muy fuerte y que a mí también como al apóstol Juan, y seguramente a ti también te puede pesar, cuando dice que nadie ni en el cielo o en la tierra o bajo la tierra es considerado digno de abrir el rollo o ni siquiera, tan siquiera mirar dentro de ese rollo. Y entonces, así como el apóstol Juan, ¿verdad?, llora por esa condición, es triste ver que en toda la humanidad no hay uno solo, ni a un solo uno justo, que se haya librado de pecado, excepto Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido, y Él es el único digno. Y ahí para nosotros ya tenemos que verlo de una manera gloriosa, de una manera en donde la felicidad, la alegría, el gozo debe invadir nuestra vida, porque hay alguien que verdaderamente se mostró digno y es digno no solamente de abrir el rollo, sino de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Aquí en este pasaje bíblico, mis amados, se nos muestra a nuestro Señor Jesús en toda su majestad, en toda su realeza, en todo su poderío. Y así es como nosotros ya tenemos que verlo. Acuérdense que nosotros hemos pasado, y ustedes y yo hemos pasado por diferentes etapas de cómo hemos visto a Jesucristo. Por ejemplo, desgraciadamente, y lo digo con mucho respeto, en la iglesia tradicional o en la religión tradicional de México, tristemente vemos como a Jesús, entre comillas, lo ven todavía como un bebé. Y apenas vimos la expresión por ahí de el 2 de febrero, ¿no? Qué tristeza da ver cómo la gente pueda siquiera imaginar o darse una idea de que en un ídolo, en un muñeco,
se pueda representar la grandeza y la majestuosidad de Dios. Es absurdo, mis amados hermanos. Pero más sin en cambio, pues eso es lo que enseña la tradición de México. Y luego no nada más eso, sino que se dan a la tarea de mofarse, de burlarse de una manera increíblemente absurda. Lo visten ahora con cada ridiculez que da pena ajena ver cómo visten a ese muñeco representando, entre comillas, porque obviamente nada tiene que ver ahí Jesucristo, nuestro gran Salvador, el gran león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, nada tiene que ver con esa representación, pero tristemente la gente se va con esa idea y absurdamente todavía tiene la posición de ridiculizarlo con esos disfraces que le ponen, que bueno, para mí ya no es ni de molestia, ni mucho menos, porque ahí no representa a mi Dios todopoderoso, ¿verdad? Pero en su imaginación, en sus conceptos, están degradando al único digno a una condición ridícula y lo ponen como futbolista, como ratero, como, bueno, o sea, ya mejor ni para qué comentar, ¿verdad? Pero bueno, el punto es de que nosotros vemos cómo aquí, bueno, hay otras observaciones. Hay gente que ya pasa de ese nivel de verlo como bebé o como niño y después lo adora ya como ese personaje que sigue clavado en la cruz, que sigue lacerado, que sigue muerto propiamente, y hasta ahí se quedan en esa adoración. La gloria sea para el Señor, porque ustedes y yo ya hemos pasado completamente de ese tipo de condiciones. Ahora nosotros verdaderamente adoramos al que está de pie, a ese Dios todopoderoso, a ese cordero de la tribu de Judá, perdón, león de la tribu de Judá, ese cordero puesto de pie. Ya lo viste de niño COVID, imagínense nada más. Ay, Dios mío, pero bueno, el punto está en que ahora nosotros lo vemos en toda su majestad, en toda su realeza a través de este pasaje bíblico. Y ese es a ese Dios vivo y verdadero a quien nosotros adoramos. Es por eso que nosotros, ¿verdad? Tenemos que ir avanzando. Y ustedes y yo un día lo veremos de una manera increíblemente poderosa, mis amados hermanos. Cuando despliegue todo su poder y cuando ponga en el lugar que le corresponde a todo el impío, a todo el inicuo, a la muerte misma, que es el último de sus adversarios que va a vencer y que ya venció, y que vamos a ver toda su gloria en todo su esplendor. Entonces nosotros ya nos tenemos que quitar y sacudir de todo ese tipo de manifestaciones. Si todavía en tu casa tienes niño Dios o como le llames, mira, es mejor que agarres, lo destruyas, lo saques de tu casa, porque de esa manera vas a provocar libertad. Vas a dejar que verdaderamente Dios entrone en tu hogar. Si todavía tienes alguna manifestación de un crucifijo, de un santo, de un ídolo, que el Espíritu Santo de Dios verdaderamente te redarguya, te muestre que ahí Él no está, que verdaderamente Dios se ha levantado con poder, con autoridad, y ahora vive y reina de pie en una condición de autoridad, de grandeza, de realeza. Amén. Y vemos cómo solamente nuestro Señor Jesucristo puede abrir los secretos de la historia, los planes de salvación de Dios y su propósito para cada una de nuestras vidas. Él es el único digno de abrir ese rollo que está sellado con 7 sellos y que va a mostrarnos todo lo que en ese rollo está escrito y todo lo que en ese rollo está contenido. Entonces, vemos cómo el león también se muestra como un cordero. Vemos que Dios tiene la capacidad de ser un Dios triuno. Y ese es un atributo que solamente Él puede tener. Él solamente es como Él quiere manifestarse de una manera excepcional. Y Él puede ser tanto un gran león como también un cordero sacrificial. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 6, 7 y 8, dice, entonces vi
en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Miren, el cordero es adorado por todo el orden creado, por la iglesia entera, que ahora nos postramos delante de él. Ese es el cordero en el que tú y yo hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza. Es el cordero que se ofreció en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Es el cordero que fue sacrificado, mis amados hermanos, para que ustedes y yo ahora no tuviéramos que pasar por la copa de ira, beber de esa copa de ira de nuestro Dios por nuestra transgresión. Él llevó todo nuestro castigo, Él llevó toda nuestra culpabilidad, nuestro pecado, lo llevó, y Dios, a través de ese sacrificio perfecto, ahora nos ve a nosotros justificados delante de Él por la fe que ejercemos en Cristo. Aquí hay un hecho sorprendente, mis amados. Dice la palabra de Dios que nuestras oraciones, ¿verdad?, suben como un incienso con olor grato. O sea, las oraciones aquí en la tierra, pues afectan la adoración, la alabanza, la gloria en el cielo, mis amados. Dice el versículo 8, cada uno tenía un arpa y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Cada que tú y yo levantamos nuestra oración, cada que tú y yo nos unimos en oración, estamos elevando un olor grato delante de nuestro Padre Celestial. Es como si nosotros estuviésemos quemando incienso para glorificar su nombre. Miren, en las culturas, sobre todo del Medio Oriente y culturas orientales, el incienso lo utilizaban como para limpiar los aires espirituales al momento de quemar, y ese incienso con distintos fragancias o aromas, pues obviamente cumplía, entre comillas, para el hombre, exclusivamente para el hombre, una idea de limpiar los aires espirituales, las habitaciones, eliminaba esos malos olores y obviamente traía olores gratos. Bueno, pues para Dios nuestras oraciones es como si quemáramos ese incienso y a Él llega un olor grato. Es por eso que nosotros tenemos que estar orando sin cesar, a toda hora. Y tú y yo lo podemos hacer. Hemos dicho, ¿verdad?, que podemos estar en periodos de oración colectiva, en donde disponemos ese tiempo y que debe ser un tiempo de calidad para levantar nuestras oraciones a Dios. Pero también podemos hacer algo que debe ser propio. Hay una palabra que se llama itbodedut en el hebreo, itbodedut, que quiere decir recogerme en una oración, en un tiempo de calidad personal con Dios. Y después voy a enseñar acerca de itbodedut. Es un tiempo en el que nosotros verdaderamente ofrecemos un tiempo de calidad en nuestra relación personal con Dios. Y para Dios es un aroma grato cuando hacemos itbodedut. Entonces, mis amados hermanos, vamos a llegar al punto en el que vamos a tener esos tiempos específicos en el Talmud, en lo que viene a ser la enseñanza hebrea oral. Se enseña que el itbodedut debe ser por lo menos de 1 hora, un tiempo definido en la presencia de Dios, en oración plena, en ese encuentro personal con el Señor. Y un día vamos a explicar todo esto. Entonces, mis amados hermanos, nuestras oraciones llenan las copas de oro del cielo, esas copas que están en la mano
de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, y esas copas que el Señor tiene en el cielo, nosotros tenemos ahora la condición de poder llenar con nuestras oraciones esas copas. Es algo bien especial lo que ahorita estoy declarando, porque Dios llena nuestra copa. La unción del Espíritu Santo, el aceite de unción viene y llena nuestra vida. Nos llena el tanque espiritual, ¿verdad? Y con eso nosotros podemos estar en este mundo viviendo, caminando, espiritualmente hablando, satisfechos, llenos en la presencia de Dios. Pero ahora también viene la reciprocidad. Acuérdense que Dios, que no necesita a nada ni a nadie, le ha dado a Él el gusto de hacernos partícipes de su reino. Y así como Él llena nuestras copas, Él ahora nos permite en reciprocidad, a través de nuestras oraciones, llenar su copa. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora nosotros estamos íntimamente relacionados con Dios. Es como cuando un padre de familia que tiene la capacidad de hacer algún trabajo físico, tiene la fuerza, tiene la autoridad, tiene el poder para hacer un trabajo físico, pero ve a sus hijos y les dice, ven, hazte partícipe conmigo, para que también te sientas con un sentido de identidad, con un sentido de pertenencia. Ven, participa conmigo, vamos a hacer esto en casa, juntos. Aunque el padre lo pudiera hacer solo, pero involucra a sus hijos, que aunque aportan muy poco o prácticamente nada, pero les da la oportunidad de sentirse dentro de. Hoy el Señor nos está dando esa autoridad, ese sentido de pertenencia en esta bendita palabra. Tú y yo también participamos en el reino de los cielos al llenar la copa de nuestro Dios, las copas de nuestro Señor, esas copas de los cielos a través de nuestras oraciones. Posiblemente tú y yo pensemos y veamos que nada aportamos o prácticamente nada aportamos, y es la realidad. Pero eso nos da la oportunidad que ante ese gran Dios todopoderoso nosotros estamos siendo partícipes. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entendemos la palabra de Dios ya de otra manera, ¿verdad? Dios nos está dando una luz adicional. Ahora vemos cómo nuestras oraciones en verdad marcan la diferencia. Hemos explicado que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios responde siempre a nuestras oraciones. Ayer en la noche fue algo glorioso lo que el Señor nos habló. Todas nuestras oraciones son contestadas en el momento perfecto. Y ahora ya entendemos ustedes y yo que si es un sí, gloria a Dios. Que si es una espera, gloria a Dios. Y que si es un no, gloria a Dios. Pero ahí está la respuesta del Señor. Amén. Entonces tenemos esa coinonía, esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Después viene la palabra de Dios ahí en el versículo 9 y 10, en donde se nos muestra y dice, y entonaban este cántico nuevo. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Allí estamos nosotros, como les decía. De todos nosotros ha hecho un gran reino nuestro Dios Todopoderoso. Dice, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes. Reyes y sacerdotes nos ha llamado el Señor. Ahora tú y yo tenemos un sentido de identidad mayor. Ya no somos cualquier personaje aquí en la tierra. Si verdaderamente tú has creído en la palabra de Dios, le has creído a Dios, debes considerarte como un rey, como un sacerdote delante del Señor. Y debes comportarte como tal. Porque de nada sirve que te llamen rey si todavía te sigues arrastrando, si todavía te sigues comportando como un plebeyo. De nada sirve que te digan sacerdote si propiamente no ofreces sacrificio delante de Dios. Y ya no son los sacrificios de muerte física. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Les ruego por las misericordias de Dios que se presenten como sacrificios vivos delante de Dios. ¿Cuál es tu sacrificio vivo? Lo que estás haciendo en este momento. Seguramente tú tienes que hacer muchos movimientos en tu día para darte este tiempo, para darle este tiempo de calidad al Señor. Gloria sea para Dios.
Ese es un sacrificio que trae bendición, que trae beneficios, que trae consecuencias positivas a tu vida, porque estás aprendiendo y porque estás viviendo desde este momento la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nosotros estamos conociendo cada día un poquito más de Dios. Hoy hay una revelación nueva. Bueno, más bien no es una revelación nueva, hay una iluminación mayor. Nos permite entender la revelación que ya está en la palabra de Dios. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra, mis amados. Esa tierra prometida, que así como un día vimos cómo Dios llevó al pueblo judío, después de haberle hecho una promesa de llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel, a esa tierra prometida, el Señor nos ha prometido esa tierra en donde ustedes y yo ahora reinaremos junto con Cristo Jesús. Después dice la voz, la palabra de Dios. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Este es el versículo 11, dice, y el número de ellos era millares de millares y millones de millones. Miren, teóricamente, o se ha creído, que hay más de 100 millones de ángeles adorando a nuestro Señor Jesús. Y dicen ellos, todos ellos, independientemente del número, hay una multitud enorme de ángeles adorando a nuestro Señor Jesús. Y en todo momento ellos tienen ese cántico nuevo que dice, digno es el Cordero, que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Eso lo dice el versículo 12. Por lo tanto, podemos ver cómo las grandes multitudes adorando juntas a nuestro Señor Jesucristo tienen algo de extraordinariamente poderoso, mis hermanos. Imagínense cuando ustedes y yo nos unimos en adoración, en alabanza, en exaltación. Ahora que no podemos reunirnos físicamente, mis amados, por todo este tiempo de pandemia, pero como lo hacemos en vivo, por eso les pido de favor que se conecten en punto de las 10 de la mañana, por ejemplo, de mañana domingo. ¿Por qué? Porque estamos en unidad, en un mismo sentir, en un mismo tiempo alabando y adorando a Dios. Después lo podremos hacer a otras horas, independientemente cada uno de nosotros. Pero cuando nos unimos, hay algo extraordinariamente poderoso, mis amados. Se despliega una bendición, se derrama la unción del Espíritu Santo y podemos nosotros vivir una realidad diferente en el Shekinah de la presencia de Dios. La gloria de Dios se manifiesta. Es por eso que tenemos que atender a esa santa convocación que Hashem nace, que el Eterno hace. Esa convocación de todos sus santos. Y no es para cualquier hora, no es para que lo hagamos cuando queramos, con todo el amor y respeto que me merecen, mis amados. Dios nos hace un llamado en tiempos específicos. Ustedes se han dado cuenta que en lo personal siempre he sido muy respetuoso del tiempo. Trato de ser lo más puntual que se puede. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios es puntual, porque Dios nunca va a llegar tarde, porque Dios no va a decir, ay, al rato me paro y al rato hago las cosas. No, nosotros tenemos que ser recíprocos con esa bendición que tenemos. Si Dios es puntual y llega tiempo a tu vida, llega tiempo en tu necesidad, llega tiempo, ¿por qué tú y yo no podemos ser de la misma manera? Estamos siendo enseñados por Él. Nosotros queremos parecernos cada vez más a Él. Por lo tanto, tenemos que actuar como Él. Por eso les pido que por favor, o sea, yo sé que tienen muchas cosas que hacer. Yo sé que de verdad, o sea, hay tiempos que quisiéramos uno recortar, que quisiéramos hacer otras cosas. Pero si tú verdaderamente has decidido adorar, exaltar el nombre de Dios como Él se merece, deja a un lado todo. Deja que Marta sea Marta, tú sé María.
Escoge la mejor parte de tu vida, adorar a Dios, estar a los pies de Cristo. Y tú verás la poderosa mano de Dios obrando en tu vida. Miren, nosotros podemos ver cómo la actividad del cielo siempre, en todo momento, consiste en la adoración al Cordero, a Jesucristo mismo. Se nos enseña que hay cánticos nuevos de redención, de alabanza, de exaltación. El versículo 13 dice claramente: todo el cielo prorrumpe en alabanza, todo el cielo exalta al Cordero, todo el cielo se derrama en bendición, en adoración para Dios. Dice que hay una gran orquesta y un coro magnífico, mis amados hermanos, y todo tipo de música en armonía. ¿Ustedes se imaginan cómo vamos a estar delante de la presencia de Dios en esa adoración? Eso va a ser glorioso, pero lo podemos experimentar desde aquí y lo hemos vivido, que es lo mejor. ¿Cuántos de ustedes han recibido la gran bendición del derramar del Espíritu Santo cuando estamos en adoración? Cuando estamos levantando nuestras manos, rindiendo nuestra vida al Señor, diciéndole: Padre, yo te reconozco, te exalto, te glorifico, te bendigo, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, excelso eres tú, Señor. Y sentimos la presencia de Dios, cómo nos recorre, y hasta chinitos sentimos nuestro cuerpo. Sentimos ese recorrido electrificante que va desde la cabeza hasta los pies. Sentimos cómo se nos eriza la piel. Sentimos la presencia misma de Dios. Hay ocasiones que es tan poderosa, tan fuerte la presencia de Dios, que nosotros no podemos contenerlo y caemos, no por hacer exhibicionismo, no por revolcarnos como locos, no, simplemente porque no está en nuestra capacidad contener la presencia, la grandeza de Dios, el Shekinah de Dios. Y lo único que podemos hacer es postrarnos a sus pies en adoración, en alabanza. Caer rendidos delante del gran león de la tribu de Judá. Caer rendidos delante del Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, hermanos. Amados, nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, la cual es la revelación en Jesucristo, mis amados. El león, pero también el Cordero. Y nosotros tenemos que llevar al punto medular de toda esta enseñanza, que nosotros tenemos que ser equilibrados en esa condición. Tú y yo podemos mostrarnos como esos leones fuertes, porque ahora el poder del Espíritu Santo nos levanta con autoridad, con poder, con gloria. Él dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero también tenemos que ser equilibrados para tener amor, para mostrarnos sumisos, tiernos, amables. Hay que adorar a Dios como el gran león de la tribu de Judá, el que ha vencido, mis amados. Pero también hay que aprender a adorarlo como el Cordero que fue sacrificado para bendición nuestra. Hay que darle la gloria a Dios y decirle: Señor, de verdad yo quiero volverme más como tu Hijo Jesucristo, que su carácter se refleje en mi vida. Y quiero también saber cuándo debo ser resuelto, valiente, firme como un león, pero también cómo y cuándo debo ser manso y amable como un cordero. Y esto nos tiene que llevar, como ayer hablábamos, celebrar el triunfo del león de la tribu de Judá. Celebrar que ahora nosotros podemos ir comprendiendo cada día más la bendita palabra de Dios. Que ahora ustedes y yo podemos verdaderamente levantar nuestra voz en alabanza, en júbilo, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Jesús es el león que invierte los papeles para nuestro enemigo y nuestros enemigos espirituales. Él es aquel contra quien nadie puede prevalecer. Ni la muerte ni el Hades puede prevalecer en contra de Jesucristo. Él es la causa de las festividades en nuestra vida.
de lo que tú y yo podemos festejar. Él es la causa, Él es el motivo de festejo ahora para nosotros. Amados, hace 2 días yo cumplí años, pero la verdad no tiene sentido festejar mi cumpleaños sin antes yo no poder festejar que la gloria de Dios ahora se manifieste en mi vida. Ahora, la causa de mi festividad, de mi gozo, de mi festejo, de mi alegría, de mi celebración, es Jesucristo en mi vida. Ahora, yo prefiero 1000 veces festejar más el día en que nací para Cristo y que lo tengo bien presente, el 16 de septiembre del 2004, que festejar un año más de vida en esta tierra. Prefiero 1000 veces empezar a festejar y seguir festejando mi, mi aniversario desde que empecé a conocer a Dios y empecé a vivir la vida eterna que lo que este mundo me da. Y espero que tú tengas esa misma reflexión y esa misma idea en el nombre de Jesús. En última instancia, Él es la razón por la que podemos nosotros festejar, por la que nosotros podemos celebrar, porque ahora podemos también celebrar su pronta venida y su gran victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Este es el tema del día de hoy, mis amados.